Grabando. Bueno, ¿qué tal? Voy a dar comienzo al trabajo práctico de historia de la música, viendo la extensión de los instrumentos y la gran cantidad. Decidimos elegir 2 de cada periodo, de cada etapa, y desarrollar algo breve para no ser un video tedioso ni extenso y que pueda ser un resumen de lo que fue un poco el trabajo. Yo estoy eligiendo el instrumento de la lira. Es un instrumento que se usó en la antigua Grecia. Es un periodo que abarcó más o menos el año 1200 a.C. y 146 a.C. La cultura esta lo que tenía que era politeísta. Cada instrumento se dedicaba, rendía culto a distintos dioses. Por ejemplo, como ya nombré, la lira es un instrumento de cuerda que se pulsa tocado con ambas manos, cual proviene el arpa, la guitarra, la cítara y el laúd. Tiene una forma de ábaco porque representa al dios Hermes, que era el dios de la retórica y del comercio. La lira fue símbolo de ese periodo de la cultura, de la música, la religión y la ciencia. Para los griegos es un gran instrumento. Y bueno, otro de los grandes instrumentos es la cítara. Es un instrumento también de cuerda, que se pulsa, es muy similar a la lira y se asocia con el dios de las artes. Por lo tanto, se considera uno de los instrumentos más nobles de la cultura, esta cultura, ¿no? De la Grecia antigua. De acá de la cítara proviene la palabra guitarra. Doy paso a mi compañera. Bueno, el periodo que me tocó a mí es la Edad Media, que va desde el siglo V hasta el siglo XV. Elegí 2 instrumentos, que el primero es el laúd, que es un instrumento de cuerda pulsada con el clavijero hacia atrás, tiene una caja de resonancia bombada, se toca con los dedos y es de origen árabe. Se introdujo en Europa, en la península ibérica, por los musulmanes y influyó mucho en los cordófonos que ya por ese entonces existían en la península. Otro instrumento que elegí es la flauta, que es un instrumento de viento, de madera, con embocadura de bisel. Había flautas de pico y traversa. Con las flautas se podían tocar piezas tanto religiosas como profanas. Y ahora sigue mi compañera. Bueno, ya que Lais habló de la flauta, yo voy a hablar en el Renacimiento aparece la flauta de pico, o flauta dulce también conocida, es un instrumento de viento muy antiguo, popular desde la Edad Media hasta fines del Barroco. Y bueno, fue quedando relegado en las orquestas clásicas. A partir del siglo XX retorna de los museos, representando la música renacentista y del barroco. Y también una gran difusión mundial en la pedagogía, es un instrumento como una herramienta para la iniciación musical, como suele haber en las escuelas. Y el otro instrumento que me gustó es la viola de gamba, que es un cordófono de arco, provisto de trastes de amplio uso en Europa entre fines de los siglos XV y las últimas décadas del XIX. El modelo más extendido tiene 6 cuerdas afinadas por cuartas, con una tercera mayor entre las centrales. Un espacio similar al del violonchelo y con una extensión de re a re. Y los que suelen tocar este instrumento se los llama viologambista. Bueno, eso es. En fin, seguimos con mi compañero. Acá, perdón, un problemita técnico. La época que me tocó a mí fue la época del barroco, ¿sí? Es una época histórica en la que, primero quiero darles una pequeña introducción, es una época en la que se explayó, digamos, el arte, ¿sí? No solamente en la música, sino también en la literatura, también en la arquitectura, en la literatura, como dije, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, volviendo a la parte de la música, el instrumento que yo elegí es un instrumento llamado violín, ¿sí? El cual se toca con un arco, ¿sí?
Es un instrumento de madera cuyo cuerpo es un cuerpo hueco, está conformado por 4 cuerdas, por un arco, ¿sí? Las clavijas es un instrumento que pertenece a la familia de los instrumentos agudos y de dicha familia es uno de los más pequeños, ¿sí? El cual tiene como tamaño máximo, si más largo, unos 60 centímetros aproximadamente. Este instrumento también se utilizó en la ópera barroca, ¿sí? Y esta etapa abarcó los años del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, ¿sí? O sea, la época barroco temprano arranca un poco antes el barroco temprano. El barroco temprano arranca allá por mediados del siglo XV, es decir, por los años 1500 y algo, y después, bueno, viene, ya para el siglo XVI ya viene el barroco temprano, la ópera barroca, que es como ya lo había dicho, una parte de la expresión musical de dicha época. En esa época, ¿sí? Se extiende desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, es decir, del año 1600 hasta mediados de 1700, ¿sí? Bueno, espero que esta parte esté. Así que no sé qué opinan mis compañeros, si alguno quiere abrir y decir algo más, agregar algo más. Chicos. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar videos en los cuales se muestren estos instrumentos y se escuchen el sonido que se logra con cada uno. Bueno, por mi parte doy terminado el trabajo y espero que disfruten de los videos que mañana voy subiendo y muchas gracias. All right, Michael.